Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, listo. Bueno, vamos a comenzar con las clases de hoy. Hoy nos vamos a dedicar a estudiar en extenso anestésicos locales. Lo que vamos a analizar es una primera parte con aspectos básicos, o sea, de farmacología básica. Después vamos a analizar tres temas relacionados muy importantes, como son el tema de la utilización de infusiones o sea, perioperatorias de lidocaína. Después vamos a analizar lo que corresponde a las infusiones de lidocaína o sus características, sus beneficios para el tratamiento del dolor neuropático agudo y crónico. Y después vamos a ver uno de los temas realmente muy interesantes, que es el de los anestésicos locales y la recurrencia oncológica. Entonces vamos a comenzar con este punto. Yo lo que les pido es que si tienen alguna pregunta, vayan anotándola en el chat. Así yo después voy, ¿cómo se llama?, contestándola y voy reuniendo las diferentes preguntas similares y las contestamos, sí, en el intermedio. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con el tema de eh, los aspectos básicos, ¿sí? De los anestésicos locales. Acá hay muchos aspectos que ustedes ya conocen, ¿sí? Pero es importante reforzarlos un poco, ¿sí? Reforzar un poco los conocimientos previos. Veamos. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. ¿Ve? Muy bien. Bueno, esperen que un poquito, porque estamos... No sabíamos si... Ahí está. Muy bien. Bueno, acá vamos a analizar algunos aspectos que ustedes ya conocen, pero es importante que lo refresquemos. En primer lugar, recuerden que hay tres grandes tipos de anestésicos, como se llaman locales. Esto es teniendo en cuenta si su estructura química. ¿Por qué esto es importante? Porque uno tiene que estudiar la estructura química de los diferentes anestésicos que nosotros tenemos disponibles, porque estas diferencias tienen implicancias, sí, de tipo farmacodinámicas por un lado y farmacocinéticas, se llama, por otro. Por ejemplo, las diferencias farmacocinéticas están relacionadas con los mecanismos que intervienen en la eliminación. Recuerden que la eliminación de los anestésicos locales se lleva a cabo por metabolización hepática o biotransformación hepática. Algunos y otros intervienen la metabolización o biotransformación plasmática. Y aquí es donde está la diferencia. Por ejemplo, los anestésicos locales, sí, de clase 1, como el ejemplo clásico es la procaína, la cloroprocaína, tiene su metabolización, sí, a nivel plasmático. En cambio, los anestésicos locales, sí, de tipo 3 o clase 3, son aquellos que tienen una metabolización exclusivamente hepática. Sí, esto después lo vamos a ver mucho más en detalle. Por supuesto, también tienen implicancias de tipo farmacodinámica, por ejemplo, la incidencia de efectos adversos de tipo alérgicos, es decir, hipersensibilidad de tipo 1, por ejemplo, son mucho más frecuentes con los anestésicos locales de clase 1, ¿sí?, y de clase 2, y lo que respecta a los anestésicos de clase 3, en las cuales no existen estos efectos. Entonces, vemos que es importante. Entonces, ¿qué significa? Los anestésicos locales se dividen en tres categorías, que son clase 1, 2 y 3. Sí, y esto es teniendo en cuenta, por ejemplo, o lo más destacado, es el tipo de enlace que une a los diferentes sectores de la molécula. Un anestésico local está constituido habitualmente por tres, si uno analiza la estructura general,
de estructura química general, está constituido por tres sectores, que son un grupo hidrofóbico o liposoluble, un grupo hidrofílico o hidrosoluble y una cadena que une ambos. El grupo hidrofílico corresponde a un grupo amino. Este grupo amino puede ser uno terciario o cuaternario, es decir, presenta, ¿sí?, una ionización. Y luego tenemos el grupo hidrofóbico o liposoluble, que puede ser un derivado del ácido benzoico, por ejemplo, o un derivado de la silirida. Pero lo interesante es que el grupo hidrofílico se une a través de la cadena intermedia, ¿sí?, a través de dos tipos de enlaces, que son los enlaces de tipo éster y los enlaces de tipo amida. A partir de esto es que nosotros dividimos los anestésicos locales en tres categorías, que son clase 1, ¿sí?, que presentan enlace de tipo éster y que presentan grupo amino. Esto lo diferencia de los anestésicos de clase 2, en la cual hay un grupo éster, ¿sí?, que une al grupo hidrofóbico, pero carece de grupo amino. Hay uno solo, que es la benzocaína, dentro de la clase 2, y que se caracteriza por ser altamente liposoluble, es uno de los más liposolubles, y por lo tanto es el que presenta mayor toxicidad, porque uno hay que acordarse que la liposolubilidad estaría relacionada con la toxicidad. Esto es porque presentan mayor, ¿sí?, ligadura proteica y mayor posibilidad de interaccionar con canales iónicos, especialmente los canales iónicos, sí, a nivel cardíaco. Dentro de los anestésicos de clase 1, que son los tipo aminoésteres, que tienen grupo amino y tienen sí, un enlace tipo éster, encontramos a los clásicos, ¿sí? Encontramos a la cocaína, que es la droga patrón o prototipo de los anestésicos locales, la procaína, la cloroprocaína, ¿sí?, encontramos la tetracaína, etc. Dentro de los clase 2 habíamos dicho la benzocaína, que es altamente tóxica y que se administra únicamente en forma local y tópica. Habitualmente la benzocaína se presenta en formulaciones, ¿sí?, de uso tópico a nivel de faringe, como son algunos caramelos, ¿sí?, o pastillas de disolución bucal, que se utilizan como antisépticos y analgésicos a nivel faringio. Y luego tenemos los más ampliamente utilizados, que son los anestésicos locales de clase 3, acá en los cuales el grupo, o sea, la unión de la cadena lateral con el grupo hidrofóbico se une a través de un enlace amida. ¿Sí? Acá también, sí, por supuesto, tienen también grupos aminos. Dentro de este grupo encontramos la lidocaína, la bupivacaína, la mepivacaína, la etidocaína, etc. Básicamente, estos son los que nosotros más utilizamos para hacer, ¿sí?, bloqueos neuroaxiales, es decir, lidocaína, bupivacaína y ropivacaína. Recuerden entonces que, teniendo en cuenta el tipo de enlace, es importante recordar que los de clase 3 siempre sufren una metabolización hepática, en la cual intervienen, ¿sí?, reacciones de oxidación catalizados por los citocromos. Y acá tenemos los citocromos que intervienen, son el citocromo 3 a 4, pero los más importantes son el citocromo 1 a 2, ¿sí? Y esto es interesante porque recuerden que estos citocromos pueden ser inducidos por diferentes fármacos, y esto determina que a veces se requieran una mayor dosis de los anestésicos locales para tipo lidocaína, por ejemplo, para obtener una mayor o obtener una gran eficacia. Recuerden que los anestésicos locales tipo 1 sí presentan una metabolización plasmática. Esto se lleva a cabo a través de las colinesterasas inespecíficas, o butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa,
que esta es una enzima que se sintetiza a nivel hepático para posteriormente ser liberada a plasma y ahí generar sus efectos. ¿Sí? Estos anestésicos locales, importantes interacciones con otros fármacos que son metabolizados por la pseudoconiesterasa, por ejemplo, la succinilcolina. Es clásico que los que utilizan procaína exista una importante interacción y es decir, la procaína y con la succinilcolina se metabolizan a través de la misma enzima, interviene la misma enzima, la pseudoconiesterasa, y esto determina que la duración de ambos fármacos, tanto el efecto relajante muscular de la succinilcolina como el efecto analgésico, la procaína, se prolonguen. Y esto es una interacción benéfica porque nosotros lo que hacemos es utilizar una menor dosis. Recuerden también que si llegaran a utilizar procaína en anestesia general en mujer gestante, también es un punto importante. Hay una disminución en la síntesis y liberación de pseudocolinesterosa en la mujer gestante, y esta es la razón por la cual si una única dosis de succinilcolina tiene una duración mayor. Lo mismo sucedería con la utilización de procaína. ¿Sí? Es importante analizar lo que es la solubilidad, porque esto tiene que ver, es decir, las propiedades físico-químicas de los diferentes anestésicos locales, ¿sí? Van a influir en las propiedades farmacodinámicas, como es lo que es el comienzo de acción, es decir, el periodo de latencia, tiene que ver con la duración del efecto, como también la toxicidad. Acá tenemos los fármacos que tienen una alta liposolubilidad, ¿sí? El ejemplo clásico es la tetracaína, o es el que tiene la mayor, ¿sí? Liposolubilidad, y por supuesto es uno de los anestésicos ya no más utilizado, pero en su época era uno de los anestésicos locales de mayor duración. Pero recuerden acá que también tenemos a la ropivacaína y a la bupivacaína como fármacos que utilizamos en la actualidad. Esto explica también por qué la ropivacaína tiene una duración mucho mayor que la bupivacaína, relacionado con la liposolubilidad, es decir, la mayor liposolubilidad del anestésico local, este tiene una mayor ligadura proteica y por lo tanto tiene una mayor duración de efecto. Por supuesto que esto trae aparejado un periodo de latencia, ¿sí? Mucho más prolongado, y de hecho, si queremos hacer bloqueos neuroaxiales o tronculares o plexuales con ropivacaína, tenemos que esperar para que se obtenga el efecto completo, el efecto anestésico completo, entre 15 y 20 minutos. Luego tenemos los de intermedio, la lidocaína, y de ahí que la lidocaína tiene una duración menor. Recuerden que de acuerdo a la duración del efecto, los anestésicos locales se pueden dividir en tres grandes grupos, que son los de duración corta, los de duración intermedia y los de duración prolongada. Los de duración corta tienen menos de una hora, los de duración intermedia entre 1 y 3 horas, y los de duración prolongada tienen más de 3 horas. Esto relacionado con la liposolubilidad. Los de duración corta, que tienen menos de una hora, son los que tienen menor liposolubilidad, y de ahí es donde incluimos a la procaína y a su derivado, que es la cloroprocaína. Los de duración intermedia, entre 1 a 3 horas, son aquellos que tienen una liposolubilidad intermedia, y ahí colocamos a la lidocaína, también denominada lignocaína, ¿sí? Y luego tenemos los de duración prolongada, mayor, ¿sí? Mayor a las 3 horas, con alta liposolubilidad, y ahí incluimos ropivacaína, bupivacaína, la tetracaína, etc. Entonces acá vemos la relación importante. Otro punto y otra propiedad físico-química interesante de los anestésicos locales que puede explicar cierto comportamiento
es lo siguiente, es la ionización o grado de ionización. Los anestésicos locales se caracterizan porque, habíamos dicho, tienen un grupo amino. Ese grupo amino si puede cargarse, es decir, puede captar protones, y se comporta como un compuesto básico o catiónico. Compuesto básico o catiónico. Es decir, que en solución o en cualquier tejido, en solución en agua, en tejido, etcétera, se van a encontrar en dos formas: una forma ionizada y una forma no ionizada. La proporción de la forma ionizada y no ionizada va a depender de dos aspectos. En primer lugar, de lo que nosotros denominamos el pK, ¿sí? Ácido, y por otro lado del pH, ¿sí? De la solución o del tejido, del líquido corporal donde se encuentra. El pK se define como, ¿sí? el pH en el cual, si nosotros colocamos ese anestésico local, existe en forma equimolar, es decir, en proporciones idénticas, la forma ionizada y la forma no ionizada. Entonces, de acuerdo a cómo está el pH en el medio que se coloca el anestésico local, ¿sí? Nosotros vamos a dar o vamos a obtener una mayor proporción de la forma ionizada o una mayor proporción de la forma no ionizada. El ejemplo es, tomemos, ¿sí? La lidocaína. La lidocaína tiene un pK ácido de 7,9. Eso significa que si yo coloco a la lidocaína en un medio en la cual el pH es de 7,9, voy a tener igual forma, es decir, igual proporción, igual concentración molar entre forma ionizada y no ionizada. Ahora bien, si yo coloco la lidocaína en un medio en el cual el pH está por debajo de este pK, supongamos un medio en el cual tiene un pH de 6, de 5, etc., ¿sí? Yo voy a obtener, al ser un compuesto básico, una mayor proporción de la forma, ¿sí? Ionizada sobre la forma ionizada. Ahora, si yo voy a obtener, si yo coloco esta lidocaína que tiene un pK de ácido de 7,9, lo coloco en un medio en el cual el pH está por encima, es decir, 10, 11, voy a obtener que la mayor proporción de la forma no ionizada. Y uno pregunta, ¿para qué hay que saber esto? Básicamente porque recuerden que los anestésicos locales atraviesan las membranas biológicas en su forma no ionizada, o sin carga. En cambio, no pueden atravesarla en lo que respecta a su forma, sí, con carga positiva, es decir, con carga eléctrica. Y esto es importante porque esto lo que va a determinar la proporción entre forma ionizada y no ionizada, el grado o la velocidad de difusión del anestésico local, ¿sí? Desde el sitio de administración, por ejemplo, periplexual, peritroncular o neuroaxial, es decir, espacio peridural, ¿sí? Y me va a determinar la velocidad de difusión. Y esto tiene que ver con el comienzo del efecto analgésico, el comienzo del efecto analgésico, del efecto anestésico. Entonces, hay fármacos en la cual el comienzo del efecto es mucho más rápido porque la forma ionizada es la que me permite, ¿sí? La disolución del fármaco a través de los líquidos, pero la forma no ionizada es la que me permite penetrar. Y recuerden que los anestésicos locales, como vamos a ver, hacen su efecto desde el interior de las células. Pero también esto es interesante. Acá vemos lo que es, ¿sí? el pH, ¿sí? Y el pK, es decir, si es igual, se observan las dos formas, es decir, la forma ionizada y la forma no ionizada en forma equimolar. Pero cuando el pH, es decir, acá vemos, ¿sí? Los valores de
los anestésicos locales del PK varían entre 7,9 para el caso de la lidocaína a 8,1 de la bupivacaína, 8,2 de la ropivacaína. Se va de esta regla en este rango la procaína, que tiene un valor de 10,2. Pero lo interesante es cuando yo tengo un pH menor, ¿sí? Voy a tener mayor proporción de forma ionizada. En cambio, si yo tengo un pH mayor, voy a tener forma no ionizada. Acá vemos bien cómo se produce la difusión. Recuerden que hay una característica interesante, que es, habitualmente las membranas biológicas separan, ¿sí? Compartimientos con pHs diferentes. Acá yo pongo el ejemplo de anestésicos locales utilizados habitualmente en obstetricia, ¿sí? Nosotros tenemos una membrana en la cual puede corresponder a la placenta, y nosotros sabemos que existen dos grandes tipos de pH, es decir, los pHs varían entre la madre y el feto. La madre, recuerden que tenemos un pH que es más alcalótico con respecto a la mujer no gestante, ¿sí? Este es un pH de 7,40, 7,45, y el feto es mucho más ácido, es decir, puede ser un pH de 7,10, 7,25. ¿Qué pasa? Si nosotros administramos el anestésico local, ¿sí? El anestésico local en la madre, por ejemplo, administración peridural, el anestésico local se absorbe, ¿sí? Pasa a circulación sistémica, pasa a sangre, tanto arterial como venosa, llega a la placenta. ¿Sí? Nosotros tenemos que hay una proporción de anestésico local que se encuentra ionizada y no ionizada de acuerdo al pH de la sangre materna. La forma no ionizada es la que habíamos dicho nosotros que atraviesa las membranas. Y esta es la que se encuentra en forma de equilibrio, la concentración es igual de un lado a otro, pero vemos que teniendo en cuenta que en el lado fetal es mucho más ácido, la proporción de forma no ionizada es mucho mayor. Es decir, que atraviesa la forma no ionizada y rápidamente se ioniza, capta el protón. Esta forma ionizada no puede atravesar, no puede volver a la madre. Como esta forma no ionizada desciende, automáticamente, como habíamos dicho, que siempre hay un equilibrio, mayor cantidad de la forma no ionizada atraviesa de la madre al feto. Por lo tanto, las concentraciones totales de anestésicos locales en ambos lados de las membranas, ¿cómo van a ser? Distintas, y van a ser mayores a nivel del sitio donde existe menor pH. ¿Sí? Entonces, la concentración total, que es la forma ionizada más la no ionizada, va a ser mucho mayor siempre en el lado ácido, o en el sitio o en el compartimiento o en el líquido que tenga mayor acidez, es decir, menor pH. Esto es importante, les pongo el ejemplo de la mujer embarazada, pero puede suceder en cualquier sector del organismo, es decir, diferencias entre médula espinal y espacio peridural, y sobre todo, ¿en qué situación? Cuando nosotros tenemos pacientes con una acidosis metabólica, y eso lo que puede explicar la diferencia en la duración de un bloqueo neuroaxial peridural, por ejemplo. En el caso de la mujer gestante es importante conocer porque los aspectos, las propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas de los anestésicos locales es diferente. Y esto es interesante saber si se concentra o no dentro del feto, porque, por ejemplo, los anestésicos locales, si en el feto tienen una menor ligadura proteica, existe una menor ligadura proteica, existe una mayor fracción libre, y como nosotros sabemos, la fracción libre, la disuelta, es la que genera el efecto farmacológico
terapéutico, pero también genera el efecto adverso o tóxico. Acá tenemos en este gráfico, ¿sí? Tomando, ustedes pueden poner exactamente lo mismo, en vez de placenta, cualquier otro tipo de tejido, sistema nervioso, y establecer las diferencias entre los pH. Si existe diferencia entre pH, siempre el anestésico local va a ser mucho más concentrado en el sitio de menor pH. Otra aplicación práctica de este principio que se denomina principio de partición del pH es durante la analgesia, ¿sí? Postoperatoria en mujeres con cesárea. Uno sabe que la mejor analgesia corresponde a la neuroaxial. ¿Por qué? Porque existe una correlación, ¿sí? Entre, o una crítica que realizan habitualmente los neonatólogos porque ven que las pacientes que están amamantando y que han experimentado, por ejemplo, una cesárea aplicando anestesia peridural o un trabajo de parto, ¿sí? Y un trabajo de parto prolongado, hay una menor interacción madre-hijo, se observa una disminución en los reflejos de prensión por parte del recién nacido, una menor, ¿sí? Tendencia a la succión. Y esto se observa, ¿por qué? Porque el anestésico local, ¿sí? Atraviesa la placenta, pero también que atraviesa si se encuentra en concentraciones suficientes en sangre, en plasma, si atraviesa la barrera, se llama mamaria. Y la leche materna es excesivamente ácida, es decir, tiene valores de pH que van entre 6,8 y 6,9, y automáticamente, ¿qué sucede? Se concentra bien el anestésico, se llama local, y el chico cuando empieza a amamantar, es decir, en el periodo de lactancia, el anestésico local lo ingiere. Y uno dice, doctor, pero el anestésico local se absorbe por vía del tubo digestivo. Exacto, sí se absorbe, porque los valores de pH del tubo digestivo no son los del adulto, son un poco más alcalinos y por lo tanto, sí hay una mayor proporción de que de forma no ionizada. Recuerden siempre, los fármacos que son catiónicos o básicos, a pH bajo, se concentran, es decir, tiene una mayor proporción de forma ionizada, como por ejemplo la leche materna. Lo mismo sucede con los opioides. Es decir, los opioides no son fármacos adecuados para la analgesia en mujeres con lactancia, ¿sí? Entonces, el recién nacido, al tener un pH mayor, sí puede absorber a través del tubo digestivo el anestésico local. Esta es la explicación de lo que ven o lo que nos hacen notar los neonatólogos. Muy bien. Por otro lado, es importante, y esto ya terminamos con la parte de estructura química, etcétera, y propiedades físico-químicas, es el estereoisomerismo. Es decir, hay muchos anestésicos locales que son compuestos quirales, pero hay otros que no son compuestos quirales. Es decir, presentan estereoisómeros. Los que no presentan la lidocaína, pero el resto, por ejemplo, ropivacaína, bupivacaína, presentan estereoisómeros, el isómero R y el isómero S. Y acá lo interesante es que si uno de los isómeros habitualmente es el que es activo, ¿sí? Y otro es inactivo. Esa es la razón. La bupivacaína tiene los dos isómeros, R y S, pero ¿qué pasa? El S es el activo, el R es el inactivo. Y de ahí aparece, ¿sí? La levobupivacaína, que no es otro anestésico, sino que es el isómero. Habitualmente la bupivacaína se administra, es decir, las formulaciones comerciales se presentan como mezclas racémicas, es decir, equimolar del isómero R y del isómero S. Entonces, es importante decir que lo que se hizo fue elegir directamente el isómero S, el isómero S. También recuerden que hay una diferencia, siempre hay entre lo que es
el efecto terapéutico y el efecto tóxico entre ambos isómeros. ¿Sí? En el caso de la bupivacaína, debemos recordar que el isómero R también tiene una mayor toxicidad cardíaca. Entonces, en la actualidad, uno trata de utilizar isómeros aislados, y de hecho la ropivacaína se presenta como únicamente el isómero S, y de hecho la ropivacaína es de todos los anestésicos locales el de mayor seguridad, o el mejor de perfil de seguridad. Sí, acá, bueno, les muestro lo que era la estructura química de los anestésicos. Acá ven lo que yo les comentaba, el grupo hidrofílico, sí, perdón, el grupo hidrofóbico, que es habitualmente es aromático, y al cual está unido, sí, al grupo hidrofílico o grupo amino a través de un enlace de tipo éster. Este es ejemplo clásico de los anestésicos clase 1, procaína, tetracaína, cloroprocaína, ¿sí? Y el derivado de la procaína, que es la procainamida, que se utiliza como un antiarrítmico de clase 1. Recuerden, estos fármacos se caracterizan porque tienen mayor incidencia de efectos adversos de tipo alérgicos, reacciones de hipersensibilidad tipo 1, es decir, ya sea reacciones anafilácticas locales, ¿sí? O generales. Generales sería el shock anafiláctico, las locales sería, sí, exantema urticariano, por ejemplo. Sí, todos estos se metabolizan por pseudocolinesterasa o butinilcolinesterasa o colinesterasa plasmática, es decir, a nivel plasmático. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos lo que yo le decía, el de clase 2, que es la benzocaína, y como ven acá, no tiene grupo amino. Esto lo que lo hace realmente de muy alta de toxicidad, por tanto la benzocaína se utiliza exclusivamente a nivel tópico, no se utiliza, ¿sí? Para bloqueos neuroaxiales, ni por vía intravenosa, ni de ningún tipo. Es decir, presenta únicamente el grupo éster y presenta el grupo hidrofílico, altamente liposoluble. Y por último tenemos los clase 3, en la cual vemos que acá tienen los tres componentes característicos y el grupo, ¿sí? El grupo amida. Y acá estos son biotransformados por metabolización hepática, reacciones de fase 1, reacciones de oxidación catalizadas por los citocromos 3 a 4 y especialmente el 1 a 2. Muy bien. Esto con respecto a la estructura química o propiedades físico-químicas y algunas que explicarían algunas propiedades farmacodinámicas. Hablando ya más en detalle de la farmacodinámica, nosotros clásicamente decíamos, o lo que la mayor parte ha estudiado, que los anestésicos locales, sí, sus blancos moleculares, sus targets moleculares, serían los canales iónicos de sodio voltaje dependiente. Esto está muy lejos de la realidad, y debemos decir que los anestésicos locales tienen, sí, sus blancos moleculares se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los canales iónicos, pero por otro lado tenemos, sí, receptores sinápticos, habitualmente receptores sinápticos de clase 1, pero también pueden ser de clase 2. Entonces, los anestésicos locales generan todos sus efectos celulares, clínicos, paraclínicos, etcétera, efecto analgésico, antiarrítmico, etcétera, como después vamos a analizar, sí, van a tener su efecto o lo van a generar a través de interacción con canales iónicos de sodio, voltaje dependiente. Van a actuar sobre canales de potasio, voltaje dependiente y no voltaje dependiente. Esto es muy importante a nivel cardíaco porque son los que generan las alteraciones cardiovasculares. Y por supuesto van a actuar sobre canales iónicos de calcio, voltaje dependiente. Y de acuerdo a los receptores sinápticos con los cuales actúan, y acá vemos dos realmente muy, pero muy interesantes,
que son los receptores NMDA y los receptores AMPA, es decir, los receptores ionotrópicos para el glutamato. Recuerden que el glutamato te genera, o genera sus efectos a través de interacción de dos tipos de receptores, los receptores ionotrópicos o de clase 1 y receptores metabotrópicos o de clase 2. Los de clase 1 incluyen los receptores NMDA, AMPA y kainato. Estos generan respuestas inmediatas. Recuerden que y sobre todo el receptor NMDA, es el que interviene en los fenómenos de sensibilización central, que genera los fenómenos de wind-up, ¿sí? Muy importantes, y por lo tanto, al bloquear estos, porque bloquean los receptores NMDA, es la gran utilidad que tienen los anestésicos locales y que se incluyan dentro de los fenómenos de los fármacos antiperalgésicos. Es decir, recuerden, los fármacos antiperalgésicos no son sinónimos de fármaco analgésico. Un antiperalgésico son aquellos fármacos que van a controlar o disminuir la sensibilización periférica, pero la sensibilización central, que es lo que a mí más nos interesa, y esto lo hacen a través de bloquear el receptor NMDA. Sensibilización central es sinónimo de receptor NMDA. Y luego también tenemos los anestésicos locales que bloquean los receptores para taquiquininas. Recuerden la taquiquinina, el ejemplo clásico es la sustancia P, que interactúa con tres tipos de receptores, NK1, NK2, NK3, el más importante es el NK1. Acá ya estamos viendo que los anestésicos locales tienen un efecto como bloqueante de la neurotransmisión, ¿sí? Entre la fibra aferente nociceptiva primaria y lo que es la neurona de proyección espinotalámica, como posteriormente vamos a analizar. Entonces, los anestésicos locales sí bloquean los canales iónicos de sodio, voltaje dependiente. Recuerden que los canales iónicos de sodio, juegan un papel destacado dentro de la excitabilidad, es decir, son los encargados de generar los potenciales bioeléctricos de acción a nivel de las denominadas células excitables. Como vamos a ver, las células excitables, ¿sí?, no son solamente las células nerviosas, sino que también incluyen las células musculares estriadas, las células musculares esqueléticas, las fibras musculares lisas, viscerales o vasculares. Ya estamos viendo que en estos sí hay alta densidad, alta concentración de canales iónicos de sodio, voltaje dependiente. Por lo tanto, los anestésicos locales actúan sobre todas estas grupos de células. Pero, acá hay algo muy interesante que nos explica algunas observaciones clínicas, que después lo vamos a analizar más en detalle, que es la relación de los anestésicos, se los nombro ahora, la relación de los anestésicos locales y una disminución en la recidiva local y en la metástasis recidiva local, disminución de la recidiva local y metástasis en los pacientes oncológicos. Esto es algo muy importante y es lo que nos obliga prácticamente en la actualidad a someter a todo paciente con intervención quirúrgica por cualquier tipo de tumor, ¿sí?, la administración de anestésicos locales, ya sea en forma de administración troncular o plexual, o la administración intravenosa de lidocaína. Y se los comento esto, vamos a analizarlo más en detalle, pero ya para introducirlos en esta inquietud, los canales iónicos de sodio están sobreexpresados, es decir, aumentan el número en muchas líneas tumorales. Por ejemplo, cáncer de mama, tanto de células pequeñas como de células no pequeñas, cáncer de próstata, cáncer de colon, especialmente a nivel de carcinomas. Vuelvo a repetir, carcinomas. ¿Y por qué es esto? Porque los canales iónicos son fundamentales para la metástasis, para el desplazamiento, la migración de las células oncológicas. Esta es la razón. Si los anestésicos locales bloquean los canales iónicos de sodio, voltaje dependiente,
Esto hace que disminuya, si yo administro el anestésico local, les vuelvo a repetir, en forma de bloqueo neuraxial, bloqueo periférico o lidocaína intravenosa, si hay una mejor resultados de cirugía oncológica. Esto lo vamos a analizar más en detalle en la última parte de hoy. ¿Sí? Luego tenemos que actúan sobre canales de potasio, y acá es importante el bloqueo de los canales de potasio, si ATP dependiente, acá están canales de potasio ATP dependiente, son los responsables de la toxicidad de los anestésicos locales y la posibilidad de un paro cardíaco en caso de intoxicación con anestésicos locales. Luego tenemos la interacción con los canales de calcio, que esto es muy importante, y van a establecer una disminución en la liberación de los neurotransmisores excitatorios, ¿sí? Que son liberados por las fibras aferentes nociceptivas, ¿sí? Primarias. Muy bien, nosotros tenemos muchos tipos de canales iónicos de sodio. Es decir, esto dice, pero hay que saberlo. Básicamente hay que conocer que existen nueve tipos, es decir, después lo vamos a ver con respecto a las isoformas de la unidad alfa, que es la principal que forma el canal de sodio. Pero lo interesante, si acá ustedes ven en la columna que dice sensibilidad TTX, significa tetrodotoxina. Y los anestésicos locales, acá ven, dicen TTXS, como es el NAP 1.1, pero hay otros que dicen TTXR, tetrodotoxina resistente. Los tetrodotoxina resistentes son el canal de sodio 1.5, 1.7, sí, perdón, 1.8 y 1.9. ¿Por qué se los nombro? Los anestésicos locales se pueden dividir. Los canales de sodio, tetrodotoxina sensible y resistente. Los resistentes son aquellos que se sobreexpresan. ¿En qué caso? En caso de dolor inflamatorio crónico y en el caso de dolor neuropático, tanto agudo o crónico. Y acá tenemos que los anestésicos locales bloquean a estos, canales de sodio tetrodotoxina, ¿cómo se llama? Resistente. Y esto es una de las bases por qué nosotros utilizamos lo que corresponde a las infusiones, como vamos a ver, de lidocaína en caso de dolor neuropático agudo y en el severo, y en el caso de dolor neuropático crónico, refractario o reagudizado. ¿Sí? Entonces, recuerden, las células los anestésicos locales actúan sobre todo el tipo de célula excitable. Las células excitables se definen como todas aquellas células en las cuales intervienen, o sea, generan potenciales bioeléctricos de acción y o conducen potenciales bioeléctricos de acción. Y están ahí todas. Entonces, los anestésicos locales actúan sobre todo este grupo de células. Y recuerden que los anestésicos locales, si tenemos, aunque sea por vía peridural o plexual o troncular, se absorben y a través de sangre generan efectos a estos niveles. Nosotros decimos que los anestésicos locales generan, por un lado, bloqueo nervioso y por otro lado generan un bloqueo simpático, presináptico y postsináptico. El bloqueo nervioso se define como la interrupción del potencial bioeléctrico de acción a través del tronco nervioso, es decir, de un nervio periférico. En cambio, el bloqueo simpático es la interrupción de la transmisión del impulso nervioso desde la fibra aferente nociceptiva primaria, ¿sí? O también de una fibra no nociceptiva primaria, es decir, A beta, con la interacción a nivel medular con las neuronas de proyección, por ejemplo, espinoencefálica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen esto los anestésicos locales? Sí, cuando se administran por vía sistémica o por vía plexual o troncular, generan estos dos tipos de ¿cómo se llama? Bloqueo. Recuerden que toda célula excitable presenta un potencial bioeléctrico de acción. ¿Sí? Y este potencial bioeléctrico de acción está constituido por tres
fases, acá las vemos, una fase de despolarización, una fase de repolarización y una fase de post-hiperpolarización o de hiperpolarización. Cada una de estas fases está determinada por modificaciones en la permeabilidad de diferentes iones. En la despolarización, hay un aumento en la permeabilidad de la membrana con respecto al sodio. Y esto es porque predominan en los canales iónicos de sodio que se abren y dejan entrar el sodio al interior de la neurona y así generar de un potencial eléctrico negativo a un potencial eléctrico positivo. La repolarización, ¿sí?, está generada por, se cesa la permeabilidad de la membrana al sodio porque se cierran estos canales y se abren los canales de potasio, como acá se ve. Y después el potencial post-hiperpolarización o de hiperpolarización y el potencial de reposo se debe también a otros anestésicos, a otros canales iónicos que están acá. Y vemos que estos canales, ¿sí?, también pueden ser inhibidos por el anestésico local, pero también con los anestésicos generales. Habitualmente los anestésicos generales inhalatorios, ¿sí?, sevoflurano, por ejemplo, deflurano, etcétera, bloquean todos estos canales y ahí es donde se puede observar una mayor interacción entre ellos. Recuerden que hay diferentes, es decir, los potenciales de acción pueden generarse por diferentes canales de sodio, los diferentes isotipos, teniendo en cuenta su localización. No es lo mismo una neurona central que una neurona periférica, ¿sí?, que una fibra muscular estriada, que el músculo cardíaco. Ven acá, por ejemplo, el músculo cardíaco, ¿sí?, en la cual la despolarización prácticamente es generada únicamente por los canales, uno de los canales tetrodotoxina resistente, que es el 1.5. La lidocaína es altamente afín por estos canales 1.5 y esto explica la selectividad de la lidocaína como antiarrítmico. Muy bien, esto es para mostrarle un poco la estructura de los canales de sodio. Son proteínas oligoméricas de alto peso molecular, están constituidos por dos tipos de unidades, las unidades alfa y las unidades beta. La unidad alfa es la que genera el verdadero poro, y acá vemos cómo, lo que yo les comentaba, que los anestésicos locales, ¿sí?, existen en el lado extracelular, es decir, fuera de la membrana de la célula nerviosa. Existen en dos formas, una forma no ionizada y una forma ionizada. El equilibrio atraviesa siempre la forma no ionizada para posteriormente en el interior ionizarse, y es la forma ionizada la que bloquea el canal iónico de sodio y lo hace desde su interior. Acá vemos, ¿sí?, acá vemos un poco más, ¿sí?, en detalle. Este es el efecto de la cocaína. Recuerden, la cocaína es un anestésico local, por definición, es la droga patrón de los anestésicos locales, y vemos cómo la cocaína tiene que penetra a la membrana, se ioniza y posteriormente lo bloquea. Entonces no deja entrar el sodio y por lo tanto los anestésicos locales bloquean la generación, ¿sí?, o génesis del potencial bioeléctrico de acción en todas las células excitables. Acá vemos, por ejemplo, cómo es la captación de la información, sí, periférica, es decir, los diferentes receptores, como ya lo habíamos visto en las primeras clases, pero acá ya nos dedicamos a analizar la transmisión, y existen estos canales iónicos de sodio que al abrir generan potencial de acción propagado. Entonces, si los anestésicos locales actúan bloqueando estos canales iónicos de sodio, no se puede generar el potencial bioeléctrico de acción, ¿sí? Y no se puede transmitir tampoco el potencial bioeléctrico de acción. A esto es lo que se denomina bloqueo nervioso, es decir, se bloquea la transmisión del impulso nervioso. El impulso nervioso se define como un potencial de acción propagado a través de una fibra nerviosa mielínica o amielínica, ¿sí?
Muy bien. Acá también tenemos un poco más. Recuerden que los canales iónicos de sodio se centralizan, en el caso de las fibras nerviosas mielínicas, en los nódulos de Ranvier, ¿sí? Por eso la conducción es saltatoria. En cambio, en este caso, como es hacer una fibra nerviosa mielínica, la conducción es continua. Y estos, recuerden que son bastante sensibles también a los anestésicos locales, ¿sí? Muy bien. Recuerden, esto era lo que hasta acá era lo que corresponde al bloqueo nervioso. Ahora hablamos del bloqueo sináptico, que puede ser presináptico o puede ser postsináptico. El presináptico, ¿cómo era? Si nosotros bloqueamos esto sería una fibra aferente nociceptiva que entra a nivel de la médula espinal, es decir, a través de la raíz posterior, entra a la lámina de Rexed y se ramifica lámina 1, lámina 2, la lámina 3, 4, ¿sí? Depende del origen somático o visceral. Y ahí libera su neurotransmisor que corresponde a la sustancia P, corresponde a lo que respecta al glutamato, y va a interaccionar con sus receptores a nivel de la neurona de proyección espinoencefálica. Pero para poder ser liberado, este terminal presináptico tiene que despolarizarse, y la despolarización lo hace por los canales iónicos de sodio para poder liberar el neurotransmisor. Esto está bloqueado por el anestésico local y por lo tanto no llega a la despolarización. Si no se despolariza, no se abren los canales iónicos de calcio, que son los responsables en última instancia. El calcio entra y descarga o desencadena la liberación del neurotransmisor. Esto no se produce, pero aparte los anestésicos locales, ¿dónde actúan? A este nivel. Bloquean los canales iónicos de calcio, es decir, refuerza aún más la disminución en la liberación por el bloqueo de la despolarización mediada por el bloqueo de los canales iónicos de sodio. A esto se lo denomina bloqueo sináptico presináptico, es decir, bloqueo. Esto es un bloqueo medular a nivel de la médula, ¿sí? ¿Sí? De origen presináptico. Se disminuye la liberación de los neurotransmisores, ¿sí? Muy bien. Perdón. Eh, por supuesto que el bloqueo postsináptico es porque interaccionan ¿con quién? Con los receptores NMDA y los receptores kainato. Entonces, evita, ¿sí? la interacción, y a eso se denomina bloqueo medular postsináptico. Y también lo mismo genera por el bloqueo del receptor NK1 de la sustancia P. Hablando un poco de la farmacocinética de los anestésicos locales, esto es para ver un poco la absorción de los anestésicos locales cuando se administran por vía sistémica. Es importante recordar un poco lo que es la farmacocinética neuroaxial, es decir, la cinética de los fármacos administrados por vía neuroaxial, que es así, por vía peridural, sobre todo, muy importante, que es igual sean anestésicos locales, sean clonidina, sea opioides, etc. Se comportan exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando yo administro un fármaco a nivel del espacio peridural, una proporción, una parte de ese fármaco va a sufrir una difusión a través de la dura madre y llega al líquido cefalorraquídeo. Una pequeña proporción atraviesa la dura madre, llega al líquido cefalorraquídeo, y del líquido cefalorraquídeo, ¿qué pasa? Se mete dentro de la médula espinal y genera lo que nosotros habíamos dicho como bloqueo medular, tanto presináptico como postsináptico. Una parte de de esa cantidad de fármaco que administramos en el espacio peridural sufre una difusión a través de todo, ¿sí? El espacio peridural, a través del tejido adiposo peridural. Y una parte de ese anestésico local o de ese opioide, etcétera, sufre una absorción sistémica a través de los plexos venosos de la dura madre. Lo interesante es sí que la proporción de cada uno de estos fármacos
¿sí? Es decir, de la difusión a través de la meninge, el líquido cefalorraquídeo, a través del espacio peridural y de la absorción sistémica, va a depender de las propiedades físico-químicas, básicamente del grado de ionización, y la liposolubilidad. Y esto es realmente muy importante. Como ya ustedes lo conocen con respecto al comportamiento de los opioides, tanto hidrofílicos como el caso de la morfina, la hidromorfona, versus los altamente liposolubles, como es el caso su fentanilo, que es el más liposoluble, etcétera. ¿Sí? Esto es importante tener en cuenta. Con respecto a los anestésicos locales, es importante decir que tienen una absorción bifásica atípica, es decir, tienen dos picos de absorción. Y acá es importante analizar si el primer pico, que es rápido, y el segundo pico de absorción, que es mucho más lento. Y las proporciones van a ser diferentes. Esto es importante, ¿sí?, de tener en cuenta, porque vemos que la mayor proporción, ¿sí?, de los anestésicos locales, ¿dónde se absorbe? En el segundo pico. Y acá vemos, por ejemplo, ropivacaína, casi el 77%, el 77% tiene un pico en el segundo pico de absorción. ¿Sí? La levobupivacaína también tiene un 83%, ¿sí? La levobupivacaína, la bupivacaína un casi 67%, y la lidocaína un 52%. Esto es importante tener en cuenta cuando hacemos un bloqueo neuroaxial, que nosotros decimos, está bien, lo controlamos, fue una cirugía de una hora y media, pero recuerden que el segundo pico está, ¿sí?, a los 248 minutos, ¿sí? Entonces es una duración, y eso es la necesidad de llevar a cabo un control adecuado posoperatorio en el paciente. Por supuesto que la absorción también existe a nivel intratecal, pero recordemos que las concentraciones plasmáticas que se observan son realmente muy pequeñas, porque recuerden, la concentración que se puede alcanzar en plasma depende también en gran medida de las dosis, y las dosis por vía intratecal son realmente muy pequeñas. Pero también existe, sí, existe también una absorción bifásica, ¿sí? Muy bien, esto es lo que yo les decía, sí, que hay que tener en cuenta, y que la proporción va a depender de las propiedades de cada uno de estos mecanismos, va a depender de las propiedades físico-químicas, y sobre todo la liposolubilidad y lo que respecta a la grado de ionización. Y recuerden que absorción por vía peridural genera niveles plasmáticos suficientes para generar efectos. Y acá por ejemplo, es interesante establecer que las concentraciones plasmáticas, y lo vuelvo a repetir, se correlacionan muy bien con los efectos sistémicos, ¿sí? Con los efectos sistémicos, tanto el analgésico, el antiinflamatorio, como el antiarrítmico, que a nosotros nos interesa, y sobre todo también del efecto de antirrecurrencia de tipo oncológico, que yo le había comentado. Esto es, recuerden, la absorción sistémica por vía neuroaxial genera a niveles plasmáticos suficientemente altos, que están dentro de la ventana terapéutica del anestésico local, por ejemplo, bupivacaína, lidocaína, y que pueden generar efectos sistémicos. Y eso es importante, porque cuando nosotros planteamos, y lo vamos a volver a repetir en recurrencia oncológica, el paciente que es sometido a una resección oncológica debe, sí, si se puede, colocar un catéter peridural, y ese dejarlo por lo menos, sí, 96 horas. ¿Para qué? Para mantener niveles plasmáticos suficientes como para evitar todo tipo de metástasis. Es decir, porque recuerden que la intervención quirúrgica de un paciente oncológico, ¿sí?, la manipulación ya determina, ¿sí?, la migración
de células neoplásicas a través, es decir, a la sangre. Después vamos a ver muy bien que los vasos de neoformación tumoral, que es en la actualidad el centro de interés en la quimioterapia, presentan una alta permeabilidad. Es decir, si comparamos la permeabilidad de los vasos sanguíneos de neoformación en procesos tumorales y los normales, los de neoformación tienen una alta permeabilidad y por lo tanto, mayor tendencia a través de la manipulación a escaparse y penetrar el torrente sanguíneo. Entonces, nosotros lo que hacemos es mantener niveles, teniendo en cuenta que la administración neuroaxial permite mantener niveles plasmáticos dentro de los terapéuticos, recordar de mantenerlos esto con un catéter siempre si se puede 96 horas. O por lo menos, si no podemos utilizar lidocaína, infusiones de lidocaína que mantengan ¿sí? Por lo menos 96 horas sin niveles suficientes plasmáticos para tener este efecto antirrecurrencial. Recuerden los niveles plasmáticos de lidocaína, que es muy interesante. ¿Sí? Los niveles plasmáticos clásicos eran de 1 a 5 microgramos por litro o miligramos por litro, ahora se ha ampliado un poco más. ¿Sí? Mejor dicho, el inferior se subió de 1, ahora es 1,5, y si recuerden, el límite superior se ascendió a 5,5. E inclusive debemos tener en cuenta que los niveles plasmáticos, terapéuticos y tóxicos en la lidocaína están imbricados, es decir, están al mismo nivel, es decir, hay efectos tóxicos que se ven dentro de los niveles plasmáticos terapéuticos, ¿sí? Recuerden que las concentraciones que hacen bloqueo anestésico, es decir, efecto anestésico, son mucho mayores a las del efecto analgésico, antiarrítmico, antiinflamatorio, ¿sí? Antitrombótico inclusive. ¿Sí? Y ahí vemos las grandes diferencias. Es decir, son aproximadamente 10 a 20 veces mayores las concentraciones de anestésico local, en este caso de lidocaína, para generar un efecto anestésico local que un efecto analgésico. Recuerden, administración plexual, troncular, neuroaxial, permite alcanzar niveles plasmáticos terapéuticos e inclusive tóxicos. ¿Sí? Hay estudios en los cuales han permitido en pacientes la administración de lidocaína, sí, administración sistémica de 2 miligramos por kilo, pueden encontrarse concentraciones de estos niveles. Después vamos a ver que muchos de la literatura del rango o los esquemas de dosificación son muy variables e inclusive los resultados son muy, muy variables. Sí, porque habitualmente la mayor parte de los estudios hablan de dosis de 2 miligramos por kilo de peso, pero acá ven que estas dosis no alcanzan más de no más de 2 microgramos por litro o miligramos por litro. Y nosotros para generar un verdadero efecto, ¿sí? Antihiperalgésico, tendríamos que utilizar dosis mayores. Después lo vamos a ver con el ejemplo del protocolo BCCA que trata de utilizar o de difundir la utilización de 5 a 10 miligramos por kilo de peso de lidocaína. Sí, y escucharon bien, 5 a 10 miligramos por kilo de peso de lidocaína administrado por vía intravenosa. Recuerden, la absorción ¿sí? De los anestésicos locales depende también, en el caso de bloqueos, depende del tipo de bloqueo. El que menor genera es el bloqueo espinal, sin lugar a duda, el bloqueo intratecal, la raquidia simple. Y el que más genera, esto tiene que ver con la irrigación, corresponde al bloqueo intercostal. ¿Sí? Acá tenemos ejemplos de estudios que han realizado administración de 400 miligramos de lidocaína, ¿sí? Y los bloqueos intercostales a misma dosis, miren las concentraciones que se pueden alcanzar de estos, sí ya son francamente tóxicos. Por lo tanto, ojo con los bloqueos intercostales. ¿Sí? Acá nosotros vemos cómo ¿sí? La utilización
de bloqueos intercostales y peridurales, este sería la ventana terapéutica, es decir, los niveles plasmáticos terapéuticos, y estos los niveles tóxicos, ¿sí? Los bloqueos intercostales pueden llegar a ser, ¿sí? A alcanzar niveles tóxicos. Recuerden, esta sería la curva del bloqueo peridural, que sigue siendo, sin lugar a duda, uno de los más seguros. Acá tenemos la relación utilizar epinefrina y no epinefrina, ¿sí? La adrenalina genera vasoconstricción de los plexos venosos y por lo tanto la absorción, ¿sí? Es mucho menor y por lo tanto también la duración del efecto va a ser mucho mayor. Acá tenemos también bloqueos supraclavicular, uno ampliamente utilizado, que las concentraciones pueden ser bastante altas. Por supuesto que acá son volúmenes de 15 mililitros, en los cuales ya estamos con las técnicas ecoguiadas, han disminuido notablemente el volumen, ¿sí? A utilizar. Muy bien, acá tenemos también diferencias entre la administración, altos volúmenes, vuelvo a repetir, ¿sí? De lidocaína, 30 mililitros a 1,5%, 30 mililitros al 0,5% de bupivacaína, en un bloqueo de tipo Kulenkopf, ¿sí? En los cuales los niveles pueden ser suficientes. Recuerden que los niveles de bupivacaína no tienen que ser más de 0,5. ¿Sí? Y acá nosotros tenemos como, ¿sí? Las concentraciones, los picos de absorción que yo les comentaba. ¿Sí? Muy bien. Esta sería la primera parte. Vamos a hacer un breve lapso de 5 minutos y seguimos con la segunda parte, ¿sí? Ya con la aplicación de la lidocaína en bloqueos de tipo, en la administración de infusiones, ¿sí? En forma perioperatoria.